Bitch never had like that. Facing pill while eating from the. Bitch never had like that. Facing pill while eating from the bag. It ain't no shame in my game. I do on my tongue, do on my, do on my. It ain't no shame in my game. I do on my tongue, do on my. Benvenuti, mi nombre es Kraken y esto es para la página. A continuación veremos el método de la secante. Solo el método de la secante, modificado lo vamos a ver en la parte práctica y no en el desarrollo de este video teórico. Este video es muy fácil porque es como el método de Newton-Raphson. Bien, fíjense que este método es como un valor tangente en el punto, ¿no? Y el valor de la secante, fíjense la gráfica está sobre el borde. Cambio el valor de la secante, nosotros necesitamos dos elementos para poder calcular la raíz. Y a pesar de que usamos dos puntos, este no se considera como un método cerrado porque no necesariamente estos encierran a la raíz. Bien, y ahora ¿cómo funciona? Es utilizando el método de Newton-Raphson, pero como no siempre es fácil encontrar el valor de la derivada, lo que se hace es utilizar esta versión de la derivada. Bien, y lo que se dice es que se aproxima mediante una diferencia finita dividida hacia atrás. Por eso es que f de x sub y está el f está evaluada en x sub i menos 1, ¿bien? O sea, en el valor anterior, ¿sí? Menos el x sub i, que es el valor inicial, bien, dividido el x sub i menos 1 menos el x sub i. Este es el valor de la derivada. ¿Por qué? Porque no siempre es fácil encontrar el valor de la derivada. Recuerden que Newton-Raphson era x sub i menos la función en xy sobre la derivada en xy, pero esa derivada no siempre es fácil encontrarla, por eso hacemos este movimiento. Entonces sustituimos eso en Newton-Raphson y nos queda esto. Bien, esta expresión x sub i más 1 es igual a xy menos f de xy por xy menos 1 menos xy. Bien, esto está dividido sobre f de xy menos 1 menos f de xy. Bien, y lo que haría el universo y toda la galaxia es dejarlo ahí y continuar. Pero ya saben que nosotros somos muy capos y no vamos a dejar estas cosas ahí, porque no todos nos damos cuenta de cómo miércoles se usó Raphson y esa f' para llegar a ese resultado. Así que lo primero que vamos a utilizar es Newton-Raphson, pero no como ya la fórmula, sino un poquito antes de la fórmula. Recuerdan que habíamos escrito algo como esto: f de xy más f' de xy por xy más 1 multiplicado, menos xy. Esta era la serie de Taylor truncada, ¿no? Cuando f de xy más 1 era igual a 0. Bueno, lo que vamos a usar entonces para llegar a esa forma que expresamos que vimos hace rato de xy más 1 es reemplazar esto por lo que nos dijo por lo que nos dice la definición de f' de x y
utilizando la aproximación de la diferencia finita dividida hacia atrás, ¿no? Entonces, bueno, en definitiva, f' lo vamos a poner como f de x y menos 1, o sea, el valor anterior, menos f de x y sobre x y menos 1 menos x y. ¿Sí? No hay ninguna cosa rara, fíjense que tiene la misma estructura, f de x y menos 1, bien, sobre x y menos 1, o sea, f de x y menos 1 menos f de x y sobre x y menos 1 menos x. Guarda, digamos, alguna relación, si quieren ustedes, mnemotécnica para recordarla, ¿no? Entonces vamos a agarrar esta 1 y esto vamos a llamar 2 y vamos a meter 2 en 1. Bien, entonces esto nos queda, vamos a usar otro color para que esto super chilling, igual está muy abajo esto, vamos a hacerlo más, está muy arriba, perdón, más abajo. Entonces tenemos f de xy, que es esto, más f' de xy, que es esto, así que lo vamos a reemplazar, f xy menos 1 menos f de xy sobre xy menos 1 menos xy. Vamos a poner paréntesis acá porque nos va a convenir para que se vea mejor, por xy más 1 menos xy, por xy más 1 menos xy. Bueno, entonces vamos a despejar esto. Esto es lo que nosotros necesitamos despejar. Bien, así que lo primero que vamos a hacer es esto que está sumando pasa restando. Bien, así que como yo sé que no hay mucho problema en eso, permítanme pasar restando esto en la misma expresión. Así que esto pasa restando y esto me quedaría así. Bien, no tienen ninguna objeción ustedes en que yo haga eso. Espero, y si la tienen no me lo van a poder decir, a menos que escriban en un comentario abajo y se suscriban. Pero bueno, no me interesa tanto que se suscriban como que realmente les sirva esto que estamos haciendo juntos. Así que bueno, lo que vamos a hacer ahora, si ustedes se fijan, es a esto que está dividiendo, lo vamos a pasar multiplicando. A esto que está dividiendo, no entra. Miren, a esto que está dividiendo lo vamos a tener que pasar a multiplicar, pero se me sale de la imagen, así que vamos a hacer así. Vamos a poner esto así. Vamos a anteponer esto para que, esperen un segundo, ahí, esto iría más o menos así, ¿sí? Acuérdense que ahí está, bien, entonces seguiría el igual. Bien, y ahora esto que está multiplicando de este lado tendría que pasar dividiendo acá. Bien, y esto me va a quedar así. Luego esta expresión va a quedar de este lado del igual. Bien, y ahí está nuestra nueva metodología para escribir menos, una porquería, pero bueno. Entonces nosotros
hemos encontrado la expresión que más o menos, no, esta expresión no nos interesa en lo más mínimo, porque acá tenemos, a ver, vamos a retroceder un poco, hasta aquí. Esto es lo que queda y esto es lo que tiene que pasar a dividir. Bien, y esto es lo que se queda del lado derecho. Entonces ahí trazamos la línea y en realidad vamos a bajar esto un poco porque si no, no se entiende. ¿Ya? Entonces ahí está. Ahora sí, entonces esto está muy cerca de ser lo que tiene que ser. Entonces vamos a ver lo que sigue. Esto está restando, pasa a sumar. Bien, entonces si ustedes quieren podríamos escribirlo así, x sub i. Acuérdense, esto está restando, va a pasar del otro lado sumando, y entonces ponemos menos. Si ponemos este menos acá, entonces podemos escribir como si fuera más el numerador. Eso no hay ningún problema. Xy menos 1 menos xy sobre f de x y menos 1 menos f de x y. Bien, y esto nos va a quedar igual al x y más 1. Bueno, ahora, para quien entendió, termina esta explicación. Para quien no entendió, se va a quedar un ratito. Para quien entendió, adelanta un poco esta parte, y para quien no entendió, vamos a hacerlo, vamos a retomar la explicación, ¿sí? Repuntando ciertas cosas que son básicas en esta demostración. Entonces lo que hicimos fue agarrar f de x y, ¿bien? F de x y luego reemplazamos esta expresión que representa la primera derivada, ¿no? F de x y menos 1 menos f de x y dividido x y menos 1 menos x y. A esto lo multiplicamos por x y más 1 menos x y, que es este término. Bien, muy bien, déjenme sacar toda esta parte de acá. Luego debemos recordar que esto está igualado a 0, entonces a esto lo vamos a pasar restando. Bien, que sería menos f de x y bien, igual a f de x y menos 1 menos f de x y sobre x y menos 1 menos x y. Fíjese, siempre tratar de que el igual quede a la misma altura que esa línea. Bien, y esto está multiplicado por x y más 1 menos x y. Ok, luego esto que está dividiendo va a pasar a multiplicar, entonces me va a quedar menos f de x y multiplicado por el x y menos 1 menos x sub y igual a esta expresión que se encuentra acá, que estoy poniendo entre paréntesis, multiplicada por esta. Bien, pero esto que está entre paréntesis, que está multiplicando a esto, va a pasar dividiendo. Entonces, si eso fuese más o menos horizontal, esto me quedaría f de x y menos 1 menos f de x y. Bien, y del lado derecho nos queda x y más 1 menos f menos x y. Bien, ahora esto de acá está restando, pasa del otro lado sumando.
Bien, entonces xy menos todo esto que está acá. Entonces ahora sí voy a utilizar la misma herramienta que usamos hace rato para escribir menos, y nos queda esto. Si tuviera más destreza al menos, ya que quiero hacer menos, acuérdense que a veces menos es más. Bueno, y entonces esto me va a quedar igual a x y más 1. Bien, esta parte de la explicación fue para quienes no entendieron lo de hace rato. La idea era que para quienes entienden más rápido, hacer una explicación un poco más breve. Bueno, eso entonces sería cómo llegar al método, a la forma del método de la secante. Bien, el método de la secante modificado lo vamos a ver en la parte práctica. Entonces, aquí algunas diferencias entre el método de la falsa posición y el método de la secante. ¿Okay? Qué bueno. Fíjense que aquí no importa, no tiene sentido porque sí, lo que pasa es que esta gráfica no tiene sentido que se la explique, porque en el libro está el xy menos 1 y acá han puesto xy. Fíjense, les voy a mostrar el libro. No recuerdo en qué página está. Recuerden que ustedes tienen acceso al libro, se lo descargan. Ahí está resaltado lo que parece como más interesante. Si ustedes lo resaltan un poco más o le sacan algo, bueno, lo hacen y nos lo envían, así lo subimos, para que todos tengan acceso, y subimos tantas modificaciones como haya para que todo el mundo tenga acceso a todas esas modificaciones. Total, podemos colgar el mismo libro 10 trillones de veces. Bueno, entonces recuerden, este es el método de la secante. El método de Newton-Raphson era tangente en un punto, en cambio en el método de la secante utilizamos el xy y el xy menos 1. Eso es todo entonces para este método. La parte del método modificado la vamos a mencionar en el siguiente video, pero de la parte práctica, ¿ok? Y luego veremos las raíces múltiples, más que todo la mencionaremos. Bien, así que eso es todo para este video. Recuerden visitarnos en paralafagiomenú.blogspot.com. Hagamos una cosa, vamos a mencionar el método de la secante modificado, porque normalmente no se lo toma. Entonces se los voy a contar acá mejor. Ya les había dicho que se lo íbamos a hacer en el práctico, se lo voy a contar acá antes de irme a la miércoles. Y también el tema de las raíces múltiples, solo les voy a contar la fórmula porque tampoco lo vamos a usar. Bien, así que bueno, vamos a ver si esto está acá. Bien, pensaba hacerlo, no lo vamos a hacer en el ejercicio. Tengo aquí una nota de que no se ve, así que no tiene sentido que se lo explique en el práctico. Por eso vamos a cambiar los planes justo ahora. No recordaba que no se veía. Entonces el método de la secante modificado básicamente es la definición de la derivada, pero fíjense que
lo que ocurre en este caso es que la derivada está definida como f de xy más un cachito más adelante, bien, menos el f de xy sobre ese pedacito, ese delta de xy. En el caso anterior nosotros teníamos que la derivada era f de xy menos 1 menos f de xy sobre f de xy menos 1 menos sobre xy menos 1 menos xy. Entonces acá la diferencia, o sea, en el método de la secante modificado, consiste en un cambio infinitesimal respecto del valor inicial de xy, bien, cuando estamos planteando la derivada. Entonces, si metemos esta nueva forma de expresar la primera derivada, el método de Newton-Raphson, que es el que habíamos visto ya, adquiere esta forma con este delta de xy pequeño, y esa es entonces la modificación que se le hace al método de la secante, que se llama método de la secante modificado. Bien, hay una gráfica, pero está en el libro, que me parece muy interesante para ver estas cosas. Ahora se las muestro, está en la 158, así que si quieren ir a la 158, si no vamos a ir igual acá. Esta es la gráfica. Fíjense que esta es una comparación de los errores relativos porcentuales verdaderos de cada uno de los métodos para una de las funciones que habíamos visto, era la menos x menos x. Fíjense cómo el error para la bisección y cómo son los errores para los otros métodos. Bien, ahí está. Perfecto. Recuerden que el método de la elección de delta tiene que ser bien pensado, debido a que si delta es muy pequeño, el método puede no tener éxito por el error de redondeo. Bien, entonces hay que tener en cuenta esto. La técnica puede llegar a ser ineficiente e incluso divergente si se selecciona mal el delta. Bien, así que esta situación, vamos a decir entonces que, fíjense que cuando nosotros hacemos muchas iteraciones, en el caso de la bisección, es como que recién a partir de la iteración 20 nosotros alcanzamos un nivel significativo. En realidad todos son bastante pequeños, pero digamos que en comparación entre ellos, un nivel significativo de error. Entonces vemos que a partir de la iteración 20, por ejemplo, estamos cerca de 10 a la menos 5. Sin embargo, para Newton-Raphson, con pocas iteraciones estamos en ese orden. Bien, y para el método de la secante o de la falsa posición, al aumentar un poco las iteraciones, disminuye también mucho el tema del error. Bien, así que eso es respecto de la comparación de los errores, algo que también vamos a mencionar ahora, que en teoría lo íbamos a hacer en otro espacio, pero viendo y considerando las notas que tengo acá, otro tema que no se ve y se menciona es lo de las raíces múltiples. Fíjense que acá en las raíces múltiples se define otra vez a partir de Newton-Raphson una nueva fórmula en la que u es la razón entre la función y la derivada, pero en el numerador ahora esta tiene la misma estructura Newton-Raphson, pero ahora u es la razón entre estas dos funciones y u' es
la derivada de u, que es la función sobre la derivada. Así que tendríamos que derivar este cociente de función, ¿no? Y bueno, desarrollando todo este circo de cosas, nos va a quedar esta expresión. Bien, que como no se va a utilizar, no lo vamos a ver y tampoco vamos a hacer ejercicios. Bien, y eso sería todo entonces para nosotros. El método de Müller, sí es algo que se usa. Así que sí lo vamos a ver en el siguiente video. Eso es todo. Recuerden visitarnos en paralelofactormenú.blogspot.com. Chao.